Ahora estamos mucho con el tema de la seguridad y a veces se tiende a meter seguros de más. Eso es lo que no se puede hacer, hay que respetar lo que es abierto y cómo es abierto. ¿Cuáles crees que son los principales errores que suelen cometer a la hora de escalar, que en consecuencia te pueden provocar un accidente? Pues uno de ellos, sin duda, el exceso de confianza. Se están viendo bastantes rescates últimamente. ¿Y qué maniobras piensas que suelen ser más peligrosas o provocan más accidentes? Mira, el uso del grigri, la gente se confía un montón y hay errores muy graves. Pero lo más grave que me ha podido pasar ha sido rapelando. Yo siempre lo digo, que los rápeles son los más peligrosos. Y de hecho un error como ese que tuve a mí me hizo reflexionar y me sentía hasta mal cuando pasó. Dije, ¿cómo he podido dejar que pase esto, llegar a esta situación que podría haber sido muy grave, porque tenía una caída grande? Algunos reels que hemos visto recientemente de pseudoguías o guías sin titulación, yo quiero pensar que son guías sin titulación, porque si son con titulación todavía creo que es más grave. Muy buenas, escalador y escaladora, bienvenidos de nuevo a un episodio más del podcast Escalada Inteligente, donde hoy contamos con Rodrigo Sánchez. De Pedrizamania, ¿cierto? Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues si te parece, para que la gente te conozca un poquito más, cuéntanos, ¿quién es Rodrigo? ¿De dónde viene? ¿Cuándo empezaste a escalar? ¿Hasta donde tú quieras contar? Pues mira, yo empecé bastante pequeño, con unos 11 años, con mi padre. Empezamos a ir a la montaña, pequeñas trepadas, cada vez un poquito más difíciles, y al final descubrimos la escalada. Empezamos a escalar, en la Pedriza sobre todo, y ahí fue cuando me picó el gusanillo y desde entonces no he parado. De hecho, en esa época, ¿ya tenías el blog de guías de Pedrizamania o me lo estoy inventando? Sí, fue justo la época en la que empezaron los blogs. Vale. Entonces a mí siempre me gustaba mucho hacer vías antiguas, vías que se repetían poco, que había poca información. Entonces surgió el hacer un blog y reseñar esas vías. Y al final, como la Pedriza era mi patio de recreo, Sí. pues el nombre vino solo, Pedrizamania. Que yo creo que muchos escaladores nos hemos metido en alguna reseña y en algún momento en el blog de Pedrizamania, sobre todo si eres escalador del sistema central. Sí, unos cuantos me lo han dicho. ¿Y a mí me gusta. ¿Eso lo hiciste con tu padre o tú por tu cuenta? O... Me ayudaba, pero yo por mi cuenta. Eso es. Me gustaba, siempre me ha gustado hacer las reseñas, los croquis, y lo sigo haciendo a día de hoy. ¿Y luego el blog pasó a ser empresa? ¿O cómo pasaste a dar ese paso? Claro, cuando yo decidí dedicarme a esto, me había formado y tenía que buscar un nombre. Entonces busqué varios nombres, estuve dándole vueltas, ninguno me convencía. Y al final pensando dije, ¿por qué no rescato el nombre de Pedrizamania, que al final es un poco la manera en la que yo me he formado como escalador? Y es un poco el conservar ese nombre, a que siempre le he tenido cariño. ¿Y ese blog y esa página web están dentro en el mismo URL o creo que están separados? Están separados. Están separados. Sí, al final lo hice aparte. Sí que rescaté bastantes reseñas, pero ya tiene otro enfoque. ¿Y las reseñas del antiguo blog las has metido en la nueva página? Algunas sí, no todas. Vale. Hay mucho trabajo ahí. O sea que reseñaste mucho. Reseñé mucho. No sé si la primera puede ser 2009. Ostras. Hace ya bastante tiempo. Pillas que incluso no he repetido. Algunas no he repetido porque incluso me costaría hoy en día. La Pedriza es muy especial y si no estás yendo muy a menudo, sobre todo ciertas vías con exposición que a mí me gustaban hacer, lo mismo no estás preparado para volver a enfrentarte a ellas. Y en relación a eso, ¿cuáles crees que, hablando ya del tema de viajes, de escalada, de clientes y demás, cuáles crees que son los principales errores que suelen cometer a la hora de escalar, que en consecuencia te pueden provocar un accidente? Pues uno de ellos, sin duda, el exceso de confianza. Cuando tú ya tienes cierto nivel, el exceso de confianza te juega una mala pasada. Está claro que a mí me ha podido llegar a pasar incluso. Nunca he tenido ningún susto, pero de decir, uy, que podría haber pasado. Entonces el exceso de confianza, sobre todo en escaladores que ya tienen algo de experiencia a nivel, es determinante. En los escaladores que se están iniciando, también un exceso de confianza, sobre todo de no medir, no planificar bien la actividad y no medir lo que hacen. Muchas veces veo que a lo mejor se están metiendo en cosas que les superan y no tienen las herramientas ni siquiera para solventarlas o salir de esa situación.
De hecho, se están viendo bastantes rescates últimamente. Sí. Ya sea por incluso golpe de calor, te pilla una tormenta en la pared y no sabes salir de allí, o te has perdido. Total. Eso pasa mucho. Y en ese sentido, especialmente los escaladores de iniciación, a lo mejor no tienen tantos recursos para salir de un problema. Claro, eso es. Me acuerdo hace unos años que nos metimos en, no sé si te acordarás de esto, en una vía en Villarejo. Sí, me acuerdo. No sé si nos equivocamos, no sé si me liaste, No sé. que querías abrir una nueva línea, pero acabamos haciendo un Dufort y bajando, Sí. no sé, de un árbol o de una piedra, no me acuerdo. Sí, nos salimos de la línea porque es muy confuso y había dos opciones, o seguir por una línea que estaba virgen y llena de musgo, que te lo propuse, o abandonar con un Dufort, que fue lo que hicimos, y todo salió maravillosamente. Menos mal. Y a día de hoy esa vía no la he abierto yo, pero está abierta. Se abrió O sea, posteriormente. que no, era una línea totalmente nueva, ¿no? virgen. Por curiosidad, que es como qué nombre tiene y qué sale. No me lo conozco, pero creo que unos pasos que hicimos que eran bastante complicados, no sé si te acuerdas, con un fren pequeño que te ibas en una travesía a un arbolito que la CE. Sí. Pues era como 6B más 6C, por lo que vi luego. Hostia, chaval. Sí, fue buena. ¿Y qué maniobras piensas que suelen ser más peligrosas o provocan más accidentes? Mira, el uso del grigri, la gente se confía un montón y hay errores muy graves. Lo he visto mucho en sectores de deportiva. La gente va con los amigos les enseñan, Sí. no les enseñan correctamente, ni el tiempo suficiente, y lo que he visto muchas veces es agarrar la palanca con la cuerda inactiva suelta y estar bajando al compañero. No es la primera vez que tenemos que acercarnos y coger la cuerda y decir, ojo, que esto es grave. Afortunadamente la gente se lo toma bien y entiende, pero Sí. el grigri es el error más habitual. Y también luego la maniobra de descuelgue cerrado, cuando ya tienen que dejar la vía. Sí. Esa es una maniobra delicada, sobre todo que además, según cómo sea el descuelgue, hay gente que no sabe pasar la cuerda. Si las argollas o son cáncamos pequeños, pues hay gente que no sabe pasar la cuerda en doble y solo conoce esa maniobra. Eso también lo he visto. Eso en la escalada deportiva. Si nos vamos a la escalada de autoprotección o de vía larga. Pues mira, ahí pasa mucho que la gente no se da cuenta de que no sabe meter los frenos porque no se cae. Y tú a lo mejor vas detrás de una persona y ves que la mayoría de frenos están mal metidos. Afortunadamente, claro, la gente se cae menos en clásica y se ven menos accidentes, pero al final es el no saber planificar la actividad, ni leer bien el croquis, ni leer bien las características de la vía. Ves un grado fácil, piensas que va a ser igual que en deportiva o en el rocódromo, y luego cuando llegas a la pared te das cuenta de que no tiene nada que ver. Totalmente. Y eso es algo que a la gente le cuesta bastante verlo, y se llevan sorpresas, claro. ¿Y por qué crees que ocurre esto? Esto por el rocódromo, al final. La gente va al rocódromo, en el rocódromo hay un grado comercial. Total. Tú en el rocódromo, pues normalmente, en la mayoría, te motiva y al final tú te motivas encadenando la vía o el bloque que te está costando. Entonces el grado es más bajo de la realidad, y cuando llegas a la roca, pero en cualquier escuela que vayas, no tiene nada que ver. De hecho, yo cuando gradúo siempre me lo dicen que ajusto mucho el grado, e incluso me dicen que lo pongo que lo pongo a lo mejor un 6B, para ellos es un 6B más. Sí. O es un 6C. Pero yo lo que busco es ajustarlo mucho el grado. Es muy difícil porque el grado es muy subjetivo, pero a mí me gusta ser real con eso. Al final comparando con todo lo que has hecho, Sí. todas las vías que conoces. Y que no deja de ser al final tu criterio. Eso es importante también que lo sepa la gente. Y que no es lo mismo para ti que para mí. A ti te puede salir más fácil una vía de fisura de dedo porque va mejor para tus manos, o se te puede dar mejor una vía de desplome que a mí. Entonces, pues bueno, ahí siempre va a variar un poco el grado. Pero bueno, incluso aunque seas un escalador con experiencia, incluso un profesional como tú que se dedica a esto y trabaja de esto, riesgo cero no existe y siempre hay cierto peligro, por muy bien que lo hagas. ¿Tú recuerdas algún susto que hayas tenido, algo que haya salido mal y por qué, qué ha pasado y qué has hecho?
Yo soy muy prudente, aunque me he metido en vías expuestas, me gusta mucho abrir vías. Soy muy prudente y por suerte no me ha pasado nada grave. Sí que tengo un poco de imán para las piedras, tanto las que caen como las que están sueltas, pero bueno, siempre he podido tantearlas bien. Pero lo más grave que me ha podido pasar ha sido rapelando. Yo siempre lo digo, que los rápeles son los más peligrosos, porque es un momento en el que o abandonas porque estás muy cansado, porque te ha ocurrido algo, o hay tormenta, o porque has terminado la actividad y ya estás cansado. Y bajas la guardia. Entonces ahí suele haber, a veces hay accidentes. A mí me pasó una vez un rappel que llevaba haciendo toda la vida desde pequeño. Las cuerdas llegaban justas al suelo, con el chicleo de la cuerda, justo tocabas el suelo firme, amplio, y se te salían del reverso. Y lo había hecho desde pequeño, entonces yo un día me desvié unos metros para ver una línea, fui despistado mirando la línea y cuando me quise dar cuenta me quedaba medio metro, un metro de cuerda. Ya. Y dije... ¿Y el nudo final? No hice nudo final porque como controlaba tanto ese rappel, sabía que llegaba al suelo y justo salían. Entonces, esos sustos que no terminan en un accidente vienen muy bien para reflexionar. Si se quedan en susto, Sí. bien. Y si tienes un poco de reflexión luego propia y eres un poco crítico, porque muchas veces la gente no hace eso. Cuando haces una actividad, yo creo que está bien parar para terminar o el día siguiente, decir cómo ha ido todo, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se puede mejorar y aprendizajes. Sí, efectivamente. Y de hecho un error como ese que tuve a mí me hizo reflexionar y me sentía hasta mal cuando pasó. Dije, ¿cómo he podido dejar que pase esto, llegar a esta situación que podría haber sido muy grave? Porque tenía una caída grande. Y lo que tú dices, al final reflexionas y si eres crítico, sabes que eso no te va a volver a ocurrir. Pero básicamente eso es un exceso de confianza, que es el principal error, sobre todo en escaladores que tienen más experiencia. En otro tipo de escaladores, ¿qué consejos, maniobras, material o herramientas o consejos les darías para evitar este tipo de accidentes? Consejos de primeras, el conocer el material. Nos compramos el material muchas veces y tiramos las instrucciones. Parece muy simple, pero viene bien tener las instrucciones y saber cómo funciona o qué características tienen. Eso en primer lugar. Y luego, depende de lo que vayas a hacer, hay una serie de maniobras que siempre vas a tener que controlar. Si haces deportiva, hay una serie de maniobras que si no las haces con total seguridad, el nudo de encordamiento, los chapajes, el aseguramiento o la maniobra de descuelgue cerrado, es muy peligroso. Entonces hay que tener mucha responsabilidad a la hora de hacer este deporte. Entonces ahí tienes que ser responsable y formarte, ya sea con un guía o elegir una manera de formarte, pero formarte para que no te pase nada. Formación, yo creo que con un guía. Sí. En YouTube hay muchas cosas, pero yo creo que en YouTube se pueden aprender cosas a nivel técnico, puedes aprender sobre filosofía, sobre entrenamiento. No vas a ser entrenador, obviamente, pero puedes aprender algo sobre psicología. Hay un montón de cosas que puedes aprender en YouTube, pero yo creo que la parte de seguridad en la escalada la puedes aprender en YouTube, obviamente, si el que te imparte ese vídeo y estás viendo en pantalla es un profesional. Pero aún así hay que hacerlo, hay que ir a la montaña, hay que practicar. Claro, hay que tener mucho cuidado con los vídeos que vemos, porque sobre todo cuando no conocemos, no sabemos diferenciar cuando una persona es profesional, se dedica a ello y sabe de ese tema y cuando no. Entonces, hay muchos vídeos, ya sea en YouTube, en Instagram, con maniobras erróneas, muchos fallos. Justo antes de empezar el episodio, que estábamos hablando precisamente de eso, de algunos reels que hemos visto recientemente de pseudo guías o guías sin titulación. Yo quiero pensar que son guías sin titulación, porque si son con titulación todavía creo que es más grave. Sí, efectivamente. E incluso guías que tienen una titulación, pero no la titulación adecuada. Tú a lo mejor no eres guía de escalada, eres guía de barrancos o eres guía de media montaña y a lo mejor estás enseñando una técnica que no es la adecuada a tus competencias.
Y claro, la gente solo ve la palabra guía, pero no entra más al detalle de esta persona está formada en escalada, es correcta la formación que está dando, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer una criba y es difícil. Es difícil sobre todo si no eres profesional. Eso es. Porque si eres un usuario normal, que escalas y tienes tu trabajo en una empresa cualquiera de informática o de lo que sea, tu trabajo, eres profesor, da igual, cualquier trabajo, difícil discriminar y determinar, oye, esto que me están contando, me lo cuentan con criterio, si hago esta maniobra va a salir todo bien o es una maniobra mal ejecutada y a lo mejor puedo tener un accidente. Pero ahí también hay una parte de responsabilidad de indagar un poco más y no quedarte ahí, en el vídeo. Y pasa mucho en la escalada que todo el mundo sabe. E incluso tendemos a discutir al fabricante, pero como con el grigri, ¿no? El fabricante es el que dice cómo se usa ese aparato y podrás estar de acuerdo o no, pero así se usa, él lo ha fabricado. Entonces también, si tenemos dudas, vemos un vídeo, tenemos dudas, también acudir un poco al fabricante, a la página que tiene y ver cómo se usa. Siempre las instrucciones siempre están allí. Entonces ahí también hay que animar a la gente a que indague un poquito más. Y cambiando de tema, siguiendo hablando de materia de la seguridad, pero ya nos vamos al tema de las vías y la roca. ¿Cómo ves tú ahora mismo en España, incluso en el sistema central, que es donde tú vives y donde más escalas, la seguridad y la calidad del material de las equipaciones? Porque además tú equipas, en alguna vía has equipado. Sí, es un tema que puede ser polémico, porque hace falta mucho reequipamiento. Si nos vamos a la Pedriza, por ejemplo, hace falta mucho reequipamiento. Se están reequipando muchas vías de deportiva, pero, por ejemplo, vías de largo, vías clásicas, no. Entonces, hace falta que se reequipe. Pero hay un gran problema. Por un lado, está prohibido equipar nuevas vías e incluso está prohibido reequipar, hace falta unos permisos. Pero esos permisos son muy complicados. Parece un TFG. Yo una vez lo miré y me dolía la cabeza de verlo. Lo vi bastante difícil. Entonces, es muy necesario reequipar, pero no lo ponen fácil. Al final, casi todo lo que se reequipa se hace de manera altruista y ilegal. Ilegal, efectivamente. No quería decir la palabra, pero sí. O sea que tu opinión es que en el sistema central, especialmente, si no me equivoco, en la Pedriza, es necesario reequipar algunas vías. Sí, tanto deportiva como de clásica. Hay mucha cantidad, pero bueno, basta con irse a algunas de las más repetidas, la Sur Clásica del Pájaro. Las reuniones son caseras. La segunda reunión son chapas caseras que están oxidadas. Eso se tendría que cambiar. Es una vía que se repite muy a menudo. ¿Y por qué crees que ocurre esto? Porque también yo creo que aquí hay diferentes opiniones, ¿no? Por una parte está el tema de la regulación y luego por otra parte está el tema de que hay gente que defiende que esas vías tienen que estar con esas instalaciones. ¿Por qué crees que ocurre esto? A ver, se trata de respetar la ética que ya tiene la vía, la forma que tiene. Si la vía tenía reuniones equipadas, no le estás cambiando de nada si tú a esa reunión, que ya está pues obsoleta o peligrosa o ya, por así decirlo, caducada, pues le pones material nuevo que dure más. De hecho, yo creo que al final es un beneficio. Antes que esté el chorretones de óxido por la pared y de que haya un accidente, eso se debería cambiar, pero claro, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo uno por uno, como siempre se ha dicho. Ahora estamos mucho con el tema de la seguridad y a veces se tiende a meter seguros de más. Eso es lo que no se puede hacer, hay que respetar lo que se ha abierto y cómo se ha abierto. Por ejemplo, una Sur del Pájaro, que ahí es verdad que no tendría reuniones en su época, por desgracia no lo vivimos. Pero bueno, es un tema complicado. Es un tema difícil y polémico, pero aún así yo creo que habría que hablarlo y tratarlo y ver de qué forma se puede solucionar. Tú, bajo tu punto de vista, ¿quién crees que debería ser la persona que se encargue de reequipar? ¿El guía, el turista, como tú, por ejemplo, que se gasta su dinero y que equipa una vía que está en malas condiciones y que además lo tiene que hacer en muchas ocasiones con cuidado porque es ilegal? ¿O una institución, cualquiera?
No sé, ¿qué opinión tienes? Podría ser ambas partes, ¿vale? Siempre, claro, de una manera legal. Yo creo que se podrían poner facilidades a que personas que tengan conocimiento y demuestren esos conocimientos puedan ejercer esas labores. Porque es verdad que, aunque tú vayas con toda tu buena intención, a lo mejor no tienes los conocimientos adecuados para reequipar. Porque se cometen muchas chapuzas, eso hay que decirlo. Y por un lado siempre, muchas veces ha encargado la federación de hacerlo. Pero últimamente yo creo que es una labor que se ha ido perdiendo. Y yo creo que la federación sería importante que contribuyera en eso, como siempre ha pasado. Quien tiene mayor contacto con el Parque Nacional y puede tramitar esos permisos más fácilmente, Sí. y puede conseguir el material y el dinero. ¿No? Eso es. Sí, porque en algunas ocasiones no sé cuánto dinero se dejarán por ejemplo, las vías de sendero límite, pero ahí hay buen material. Sí, es caro, el material es caro, sobre todo si quieres invertir en material que sea de calidad. Claro, lo ideal ahora es, si tú aquí en Pedriza equipas, pues que metas inoxidable, pero el inoxidable es caro. También te digo que a la gente que nos gusta hacerlo, muchas veces, si una vía nos gusta mucho, no miramos el dinero como tal. Yo digo que no es altruista el equipamiento. Siempre se dice eso es algo que a lo mejor a la gente no le gusta. Para mí no es altruista, porque tú lo haces porque quieres, nadie te está obligando. Y muchas veces a lo mejor es por un interés. Cuando tú equipas o abres una vía, tú lo haces por un interés propio. Pero, como te digo, no miras tanto el dinero. Además, yo lo he dicho muchas veces. Si yo pudiera, yo tuviera el permiso, habría vías a las que tengo cariño, que mañana iría y las reequiparía. Con mi dinero, no lo pediría. Subiría el material, lo cargaría y la reequiparía. Pero claro, está muy limitado eso. Y no me voy a exponer a una multa. Porque además, ¿cuánto sube? ¿En cuánto estira una multa de esas? De 1.000 euros para arriba, según dicen. 1.000 sería como lo mínimo. Y de ahí para arriba. Sí, a lo mejor si pasas por una especie protegida se te puede ir a muchísimo más. Sí, he llegado a oír el caso de una persona que la multaron, solo metió un parabol y fue por ruido y creo que fueron 1.000 euros. Bueno, para no entrar más ahí, es un tema interesante. Luego seguramente que hay comentarios en el vídeo, que la gente comente lo que quiera. Y su opinión. Por otro lado, cambiando ya un poco de tercio, ¿piensas que hay sobreequipación en los sectores o todavía hay mucho que explorar? Hay mucho, hay bastante, pero claro, para eso tienes que moverte y tienes que abrir un poquito los ojos. Y también hay sobreequipación. Claro, si tú quieres meter en un sector que está lleno de vías, en patones, tú quieres meter una vía en patones, pues ahí hay vías de sobra, hay suficientes. Pero si indagas un poquito más, vas a encontrar sitios en los que puedes abrir todo lo que quieras, abrir o equipar. Ya no digo en Madrid, incluso fuera, ¿eh? Yo me he encontrado paredes que estaban vacías. Por ejemplo, no se puede decir. No se puede decir. Pero en la zona de Alicante hay una pared que la vi este verano y accedimos fue enero, febrero más o menos, tuve que estar estudiando cómo acceder a esa pared, porque no era fácil. Ahora tiene un acceso curioso y estaba todo por abrir. 3 largos más o menos, roca buena y unas vistas espectaculares. Entonces eso es verdad que nos pilla lejos, pero conforme podamos iremos. Pero es lo que te digo, que mirando un poquito, abriendo los ojos, hay opciones. El problema es eso, que muchas veces queremos meter una vía donde... A cazador, ¿no? Claro, un cazador. Yo quiero tener mi vía, que ponga mi nombre y quiero meterla aquí, ¿no? Pero incluso se puede hacer bien en sitios donde ya hay bastantes vías. En paredes de largos, si tú eres hábil, tienes una buena vista de aperturista, puedes encontrar un paño o un hueco donde no confluya, se cruce con ninguna vía, no la altere,
y tenga lógica, sobre todo eso, que tenga lógica. Pero claro, eso implica muchas veces pues enfrentarte hoy en día a terreno más difícil y sobre todo sucio. Tengo una vía que abrí que se llama Hijos del Musgo. Y eso es un poco referencia de que ahora mismo lo que nos ha tocado es lidiar con zonas de bastante musgo, que es lo que queda por abrir en muchos sitios. ¿En el sistema central hay todavía cosas que explotar? Sí hay. Pero imagino que serán en sitios ya conocidos, como por ejemplo, no sé, me lo invento, Galayos, Villarejo y demás, no sitios que todavía no se conocen. Bueno, en Gredos No creo, sí. yo ahí no he abierto en zona Circo de Gredos por detrás, pero ahí sí que hay paredes que... ¿Por la zona de... ¿Por dónde has dicho? Bueno, por las 5 lagunas, Vale. todas esas zonas han seguido abriendo vías. Incluso Juanjo Cano con una aguja donde no había ninguna vía. Y ha llegado ahí, ha andado hasta allí, ha indagado y ha abierto una vía. Entonces, claro, hay opciones, pero hay que moverse. ¿Y esas zonas están reguladas? La zona de Gredos, esa sí que la desconozco. Cambiando de tema, Rodri, ¿cómo se forma un guía de montaña, un guía de escalada hoy en día en España? ¿Y con qué competencias suele salir? Bueno, esto ha cambiado. Las competencias hoy en día han cambiado. Hubo un cambio de decreto, creo que fue hace 2 años, y cambiaron. Pero básicamente tienes que hacer el TD1 de montaña, Sí. que eso es el nivel inicial que te da acceso al nivel 2. Y dentro del nivel 2 tú ya eliges la rama de escalada. Y ahí es donde te formas como guía, bueno, TD2 de escalada. Hoy en día ha cambiado el decreto Sí. y las competencias no son las que eran antes. Hoy en día un TD2 de escalada, si no me equivoco, ¿vale?, que me puede fallar algún dato, no puede guiar en terreno desequipado, completamente desequipado. Semi-equipado solo, ¿no? Tiene que ser semi-equipado. Por ejemplo, crestas. Una formación de crestas no la podría hacer un TD2 del nuevo decreto. Tú te formaste con el antiguo decreto. Eso es. ¿En tu experiencia crees que la formación te prepara hoy para el mundo laboral del guiaje o de la formación, todas las áreas laborales que tenga un TD2, incluso para trabajar en un rocódromo? ¿O deberíamos cambiar algo? Habría que cambiar. Sobre todo que hay que entender que es un trabajo con bastante responsabilidad, sobre todo como lo enfoques en el tema outdoor. Hay mucha responsabilidad. Tú estás formando a personas, las estás llevando en un entorno natural donde hay riesgos. Entonces yo creo que hace falta un trabajo previo de un bagaje. No puede ser que lleves un año escalando y quieras ser guía. Yo antes de meterme yo tenía un bagaje bastante amplio y aún a día de hoy intento seguir ampliándolo. Entonces sobre todo es eso, el tener antes un bagaje y luego una vez que te has formado, seguir ampliándolo, seguir formándote, que puedes seguir formándote. Si tienes poca experiencia, el contactar con un profesional y hacer prácticas con un profesional, pues es una alternativa muy buena, porque vas a conocer el mundo laboral y vas a ver cómo trabajar, porque tú al final el curso de formación es corto para lo que hace falta. Haría falta muchas más horas y entonces te falta ver bastante más cómo se trabaja con clientes en formaciones, en guiajes. Entonces eso es una buena oportunidad. Conmigo ha contactado bastante gente y ha hecho prácticas y creo que es una manera responsable también de luego salir a trabajar. Y luego que hay mucha gente que se prepara, porque ya se conocen las vías de las pruebas de acceso, el nombre, el lugar, el grado, las ensaya, va a las pruebas, las pasa, pero no tienen, pues eso que tú dices, esa experiencia, ese track record. A lo mejor no ha hecho una tapia nunca o ha hecho una o dos, y luego incluso durante la formación lo pasan mal y ya no te digo nada de cara a trabajar. Que si vas a trabajar en un rocódromo a lo mejor bien, ¿no? Sí, pero ahí es donde yo siempre he opinado que debería bifurcarse, ¿no? Por un lado debería estar el guía de escalada y por otro lado el técnico de rocódromo, porque al final son trabajos distintos, completamente distintos. Entonces creo que así es complicado, pero sería más fácil, porque hay mucha gente que sí quiere trabajar en un rocódromo, quiere hacer el trabajo de rocódromo, pero no le interesa trabajar en roca. Pero el peligro está que muchas veces lo acaban haciendo sin tener el bagaje suficiente.
Y ahí es cuando hay un problema, porque tú no estás siendo responsable con tus capacidades y estás asumiendo algo que a lo mejor no controlas, aunque tengas esa titulación. ¿Y qué escaladores piensas que necesitarían ayuda de un profesional, ya sea en la parte de los viajes, en la parte de la formación, en la parte indoor? Escaladores que se están iniciando, lógicamente es totalmente recomendable. Si tú te inicias en deportiva, quieres hacerlo bien, con seguridad, hacer un curso de formación, un curso de escalada deportiva, totalmente recomendable. O si ya eres avanzado, quieres un poco más, quieres dar el salto a la clásica, o quieres hacer algún viaje fuera donde necesites saber alguna maniobra de autorrescate. Entonces, al final, tanto personas que se inician como personas que ya tienen conocimientos totalmente. Y en los guiajes, sobre todo cuando no tienes, quieres hacer una vía y no tienes la capacidad para afrontarla de primero. Ahí sería pues una opción muy recomendable. O no sabes hacer clásica, o incluso sabes hacer clásica. Vamos a poner el ejemplo de Galayos. Tú sabes hacer clásica, pero tu nivel es bajo, pero tienes muchas ganas de ir a Galayos. Pues es muy recomendable que hables con un guía y tengas una buena experiencia en Galayos. Para ir terminando, 2 preguntillas más. ¿Qué 3 consejos a nivel de seguridad le recomendarías a un escalador que nos esté escuchando? Es un poco repetir lo que dije antes. Para concluir. Planifiquen muy bien la actividad, que conozcan bien los materiales y que sean prudentes y humildes a la hora de salir a escalar. Que la montaña a veces nos sorprende. ¿El riesgo cero no existe? No existe. No existe, y cada día que sales es comprar papeletas de que te pueda pasar algo, lógicamente. Es estadística. Sí. ¿Cómo ves el futuro de los guiajes en España? ¿Ves que puede cambiar de alguna forma? ¿El cliente ha cambiado, va a cambiar? ¿El tipo de trabajo? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que cada vez se está valorando más la figura del técnico, del guía. Cada vez se valora más, como ya pasa en otros países. Antes era más raro el contratar un guía, el contratar una formación, pero hoy en día la escalada ha aumentado, ha llegado más gente la practica y afortunadamente más gente responsable y cuando lo necesita acude a un guía. Entonces, yo creo que tiene buen futuro. Es un trabajo muy complicado. Es muy romántico. Sí. Yo soy T2 de media montaña, he trabajado como guía de media montaña. No tengo esa experiencia como tú trabajando como guía de escalada, y sé que, por lo poco que he vivido y he trabajado, que requiere de mucha vocación. Y mucho tiempo, muchas horas en la montaña, a veces tienes algún susto, responsabilidad. Y ya no me imagino haciendo, por ejemplo, la Rabada Navarro a Naranjo de Bulnes, que a lo mejor vas por el sexto largo y piensas, joder, que tenía que haber cobrado 200 euros más. Claro, al final es trabajo y hay momentos de estrés. O sea, no es todo idílico. Puedes tener días maravillosos, que todo va bien, el tiempo es estupendo, la vida es sencilla o la formación sale muy bien, pero tú al final estás trabajando, tienes que estar a muchas cosas y es complicado, tanto físicamente como mentalmente. O sea, es bastante agotador. Fenomenal, Rodri. Pues para la gente que nos esté escuchando, escaladores, guías, entrenadores, toda la gente que nos esté escuchando que te quiera buscar y contactar, ¿por dónde te puede buscar? Pues por la web pueden buscar Guías Pedrizamanía o principalmente en Instagram, que es donde más pueden ver las actividades que hago, que voy subiendo los vídeos. Es Guías de Pedrizamanía también. Pues nada, señor, yo creo que ha quedado un episodio muy chulo. Hemos podido hablar de prácticamente todo, a nivel de formación, a nivel de seguridad, a nivel de cómo está el tema de los equipamientos. Si hay alguien que quiera añadir algo, que nos lo deje en comentarios, y si quieres pasarte por aquí en alguna otra ocasión, pues encantado. Genial, un placer. Muy a gusto de estar aquí. Escalador y escaladora, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale a like, déjanos cualquier comentario y, lo más importante, hay más visualizaciones que suscriptores, así que suscríbete y dale a la campanita y así no te pierdes ningún vídeo. Nos vemos en el próximo episodio.